profético. Cuando oramos una mañana, ya Él lleva 40 días, porque sabe que su tiempo se acorta. Y mi amada esposa nos predicaba el domingo pasado sobre los enemigos. Y muchas veces nos vamos a enfrentar a enemigos que vamos a estar viendo, a enemigos que se van a estar anunciando, a enemigos que ya conocemos porque han venido operando y cíclicamente vuelven a nuestras vidas. Pero Dios me inquietaba con algunos enemigos que son silenciosos. Y esta es la palabra que el Señor me daba: enemigos silenciosos. Aquellos que llegan cuando son menos esperados, aquellos que llegan en medio de nuestro reposo, quizás en medio de nuestras batallas, quizás en medio de nuestros procesos, pero no se anuncian, porque el objetivo es sorprendernos. El factor sorpresa es algo que los enemigos silenciosos tienen como estrategia. Y el primero que le voy a hablar, la palabra profética lo decía en el último turno, y es el afán. El afán es algo que nos va a desenfocar del llamado. El afán es algo que nos va a apartar del camino, porque el propósito que tiene el afán es para llegar de una forma silenciosa, operar sutilmente para poder cosechar para el maligno. Mire, cuando usted va al diccionario de la Real Academia Española, dice que el afán es un deseo intenso que nos mueve a hacer cosas. Dice que es el empeño o interés que se pone para hacer cosas. Dice que es trabajo y fatiga que se soporta para conseguir cosas. Y cuando hablamos de cosas, estamos hablando de añadiduras, estamos hablando de lo material, de lo físico. Pero el afán tiene su propósito en el mundo espiritual. Y el Señor nos advertía sobre eso. Yo le ruego que me acompañe al libro de Mateo capítulo 6, verso 25. Y miren lo que dice el Señor. Por tanto os digo, no os afanéis. Y ahí abro un paréntesis, porque cuando vamos al Strong, al original, la palabra afán significa preocupación, distracción. El Señor le está diciendo, no se distraigan, no se preocupen, porque ya Cristo sabía lo que avecinaba en este tiempo para su iglesia, por vuestra vida. ¿Saben qué? Muchas veces guardamos como mayor tesoro nuestra vida física. Y la muerte en Cristo es ganancia, dice la palabra. ¿Qué hacemos con vivir en la carne todo este peregrinar y no vivir en el Espíritu? ¿Qué hacemos con ocuparnos de las añadiduras en este tiempo y perder el reino de los cielos? Y eso es lo que el enemigo quiere lograr en nosotros. Dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor estaba diciendo, esta vida física es transitoria, esto es un peregrinar. Aquí estamos como un medio básico, pero la vida eterna, ya lo dice la palabra, no tiene fin. Es de eternidad a eternidad. Y eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Y cuando nos dice, y el cuerpo más que el vestido, no nos preocupemos por los afanes de nuestras vestiduras como sepulcros blanqueados cuando por dentro caminamos en harapos. Preocupémonos por la salvación y por el reino. Preocupémonos para, como dice la palabra, aquellos que supieron lavar sus vestiduras van a ser galardonadores. Yo no sé si usted desea hacerlo, pero mi anhelo es ser galardonador en el reino de los cielos. Mi anhelo es limpiar mis vestiduras en esta tierra para cuando me presente en ese reino de los cielos sea acepto ante los ojos de mi Señor. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Dice el Señor, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en el granero, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis ustedes mucho más que ellas?
Muchas veces nos preocupamos de las cosas que nos rodean. Muchas veces el afán nos lleva a una preocupación que nos desenfoca del llamado y del propósito de Dios. ¿Qué está comiendo el que vive a mi lado? No te preocupes por la mesa de tu vecino. Preocúpate porque cuando tú clames, tu Señor sea el que supla tu granero. No te preocupes por las aves de los cielos que ni ciegan, ni cosechan, ni guardan en granero y el Señor las alimenta. Preocúpate por creer en la palabra de tu Señor que cuando te dice que te va a proveer, te provee. Preocúpate por la palabra de tu Señor que cuando te dice que te va a sanar, te sana. Preocúpate por la palabra de tu Señor que cuando te dijo que te hizo libre y conoceréis la verdad y por ella eres libre, nadie te puede atar, nadie te puede condenar. Cuando caminas en la voluntad perfecta de Dios, cuando haces la voluntad de Dios y no te desvías a la permisibilidad, cuando caminas en santidad, cuando lavas tus vestiduras, estás garantizando tu granero en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted tiene granero en los cielos, ¿verdad? Amén. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo como crecen, no trabajan, no hilan. Y le dijo el Señor, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Miren, lo que el Señor nos está diciendo, yo creé los cielos y la tierra, yo soy el creador de todo, yo soy el creador de las aves, yo soy el creador de los lirios. No te preocupes si te afanes como hacen otros. No te preocupes por buscar gloria de hombre, porque habla de la gloria de Salomón. Está hablando de, era un rey pastor, sí lo era, pero era un hombre. No te preocupes por buscar la gloria de hombre y preocúpate por entrar en la gloria de Dios. Preocúpate por vivir una vida en santidad, que donde quiera que tú camines, tengas la certeza, la fe, que la nube de gloria que caminaba con Israel en ese desierto está caminando contigo. Que la columna de fuego que caminaba con Israel en ese desierto está caminando contigo. ¿Sabe qué? Nunca le pidas a tu Señor que quite tu desierto. Pídele y ruégale que te fortalezca en medio de él, que te supla todo lo que necesitas y que no te suelte de su mano. El Canaán no puede ser gratis, hermano. Tiene que haber un sacrificio para poder conquistarlo. Israel nunca supo valorar eso. Perdone que me haya desviado algo del tema. Dice, y la hierba del campo, que es hoy, mañana se echa en el horno y Dios la viste así. No te preocupes, porque hay cosas que son perecederas. Hay cosas que son perecederas. Nuestro peregrinar en esta tierra tiene un cronos. Cuando nacimos y cuando expiramos, somos perecederos, pero el reino de los cielos es imperecedero. Eso es un reino eterno de gloria y gracia que ya nuestro Señor tiene preparado para nosotros. No se deje engañar, no se deje desviar, no se deje confundir. Cuando llega el afán a tu vida y tu preocupación por lo que vas a comer es mayor por lo que vas a creer en Dios, hay afán en medio de ti. Cuando la preocupación de tu vida por qué vas a vestir y no por limpiar las vestiduras que ya Dios te dio como sacerdote, hay afán en ti. Preocúpate por caminar con vestiduras limpias para que tu sombra, como la de Pedro, sane los enfermos. Preocúpate por caminar con sandalias limpias para cuando llegues como un Josué, conquistes para el reino del Señor. Preocúpate y ocúpate de lo que ya Dios te ha dado. Muchas veces pedimos en demasía cuando realmente no podemos aún con lo que ya tenemos. Muchas veces queremos todos los ministerios y con el que nos han dado no nos estamos ocupando porque queremos funcionar en todo. Tiene que haber un equilibrio, amado hermano, y el afán viene para desestabilizar la vida del cristiano. El afán viene para desviarnos y para desvirtuarnos, para que el mundano diga, mira, tenía más paz cuando andaba en el mundo.
que hoy que va a una iglesia, tu testimonio tiene que hablar de que los frutos del Espíritu Santo están en usted. Y cuando el Señor dice que nos da paz, es porque Él es el Rey de paz, aún en medio de la tormenta. Que cuando lleguen las situaciones a tu vida y vayas a tomar una decisión, tú digas: Señor, mi socorro viene de ti. Esta es mi situación, aquí está expuesta. Pero los decretos y autoridades espirituales, por el reconocimiento que tú me das como hijo, comienzan a activarse. Y usted sigue enfocado en lo que Dios lo llamó. Que del afán Dios se va a ocupar. Que de la añadidura Dios se va a ocupar. Y quizás lo diga: pastor, pero qué fácil usted lo ve. No lo veo fácil. Para mí también se me es difícil. Para mí también se me es difícil. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dice: mira la hierba del campo, dice: no habrá mucho más en vosotros, hombres de poca fe. Y de eso le voy a hablar más adelante, de la incredulidad. Así le decía el Señor: no os afanéis, pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Pero qué fácil lo ve usted, pastor, en este tiempo como estamos viviendo, en las situaciones que estamos atravesando. Cuando Dios está en el asunto, la solución es pronta. Cuando Dios está en el asunto, el socorro va a llegar. Cuando Dios está en el asunto, Él se encargará de la provisión y del granero. Cuando Dios te dice: prepara granero que la cosecha es abundante, solamente tienes que creerlo. ¿De dónde va a venir el grano? ¿De dónde va a venir la provisión? De la mano de tu Señor. ¿A quién va a usar? No te preocupes. Fue Egipto quien alimentó a Jacob y a toda su familia. Muchas veces pensamos y hasta envidiamos la prosperidad o la falsa prosperidad del impío, y no se dan cuenta ellos que todo lo que están cosechando en granero es riqueza que vendrá a la iglesia. Porque la riqueza de Egipto la disfrutó Jacob y su familia con la mejor tierra. El Gosén de Egipto fue para ellos. Así va a ser para su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No os afanéis qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No es nada fácil, hermano. No es un secreto. No es un secreto la situación a nivel global. No es un secreto la hambruna que está llevando al exterminio de comunidades. Y en muchos lugares son cientos y miles que a diario mueren. No es un secreto, pero no podemos afanarnos porque ya hay promesas de parte del Señor. Y no es que se vea fácil ni que sea fácil, porque creer es difícil. Hacer en medio de donde no hay nada es difícil. Pero cuando hay milagros de forma sobrenatural, usted se imagina que el Señor le diga: atraviese el mar, que va a cruzar. Y usted vea el mar dividirse las aguas. El Señor viene dividiendo el mar. El Señor viene dividiendo las aguas. El Señor viene con pronto auxilio y socorro para su iglesia. Solamente es un proceso y un periodo de entrenamiento en esta tierra para cuando lleguemos al reino de los cielos llegar preparados. Esto no se trata de velocidad, sino de resistencia. ¿Me entiende? El Evangelio no es una competencia de quién tiene la mejor palabra ni la mejor ministración. El Evangelio se fundamenta en creerle a Dios y creer en Dios. El Evangelio se fundamenta en saber y creer que fuimos llamados con un propósito de salvación y de vida eterna. El Evangelio se fundamenta en saber que somos el cuerpo de Cristo, que tenemos una cabeza que se llama Cristo Jesús y que hay un reino de los cielos preparado. El Evangelio se fundamenta que donde la ciencia hoy no puede explicar, los milagros de Dios son visibles. El Evangelio se fundamenta en que cuando muchos que estábamos en muerte física, Dios nos trae a la luz admirable y a vida eterna. El Evangelio se fundamenta en creerle a Dios y en saber que por Dios estamos aquí. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas ellas. Usted piensa que Dios no ve nuestra necesidad. Usted piensa que Dios no ve nuestra aflicción. ¿Qué decía el tiempo profético? Porque he visto tu clamor, he visto tu aflicción. Todo lo ve el Señor.
El Señor es omnisciente, todo lo ve, nada pasa desapercibido a los ojos de Dios. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿hasta cuándo será mi proceso? Hasta que madures, hasta que estés listo. Arranque el fruto antes de tiempo en el árbol, a ver qué puede hacer con él. Así mismo es con la viña del Señor. Él nos procesa, Él nos tritura, pero dice en su palabra que Él cuenta cada lágrima que sale de nuestros ojos. Y entonces viene el afán y nos hace llorar, nos deprime, nos enoja, nos ponemos bravos con Dios, culpamos a Dios de por qué no tenemos y el impío sí tiene. No te olvides que tú tienes lo que nunca tendrá el impío y se llama salvación y vida eterna. No te olvides que fuiste llamados a la luz admirable cuando caminabas en el lodo y en tiniebla. No te olvides que las promesas de Dios para con su pueblo y su iglesia no la va a deleitar el impío. No te olvides que aunque estemos en este tiempo y en medio de este proceso donde Dios nos está entrenando y preparando porque se van a avecinar enemigos silenciosos, Dios nos está fortaleciendo. No te olvides que muchas veces el enemigo trabaja para el Señor. Si Dios hubiese permitido que alguien le hubiese dado un plato de comida al hijo pródigo, no hubiese regresado al Padre. No trates de quitarle el desierto a tu hermano. Dale fuerzas, dale palabra, ora por él, declara bendición sobre su vida y declara la presencia del Espíritu Santo que le acompañe tanto en el día como en la noche para que pueda salir victorioso. Pero tu desierto es necesario. Nuestros enemigos son necesarios porque es parte de nuestra preparación. ¿Cuándo clamaba Israel? Cuando tenía el agua aquí. ¿Cuándo clamaba Israel? Cuando tenía la soga aquí. Pero a Dios se le adora en todo tiempo. A Dios se le reconoce en todo tiempo. A Dios se le ama en todo tiempo. Porque Dios nos dio vida, Dios nos dio familia, Dios nos ofrece salvación y un reino en los cielos. Eso nadie. Vaya a Amazon a ver quién se lo va a proponer y quién se lo podrá dar que no sea el Señor. Le estoy hablando de la primera página de la internet. Vaya, eso solamente lo ofrece Cristo para su iglesia. Eso es para nosotros, amado hermano. Y el enemigo no quiere que disfrutemos del tiempo que se avecina. Los 7 años de fiesta y boda, banquete, abundancia, deleite. Mire, hermano, lo que viene es grande para mi casa, diga. Lo que viene es grande para mi casa. Lo que viene es grande para mi casa. Porque cuando hay enemigos levantándose, es porque tu provisión está cerca. Cuando hay asedio, es para que no llegue en tiempo y no perezcas. Preocúpese cuando el enemigo no le ataca, cuando su precio no tiene cabeza y usted lleva una diana en su pecho. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es buscar el reino, amado hermano. Los afanes nos hacen perseguir las añadiduras. Los afanes nos hacen desviarnos del camino del reino. Y aquí tenemos un ejemplo que Dios me daba la palabra ya casi a la hora de subir, Lucas 10:41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. El afán nos lleva a turbación. El afán te quita la paz. El afán te quita el sosiego. No pierdas el deleite, decía la palabra profética. El afán te quita el deleite de venir a los cultos. El afán te quita el deleite de venir a adorar y a danzar para Dios. El afán te quita el deleite para servirle a Dios. El afán se viene levantando silenciosamente para apartarte de las bendiciones que tú recibes cada vez que vienes a adorar al Rey. Turbada estás con muchas cosas. Le decía a Marta, mire, mientras Marta más se afanaba en las añadiduras, ¿dónde estaba María?
a los pies del Señor buscando el reino. A los pies del Señor buscando el reino. Que no nos desvíe la añadidura, hermano, que no nos desvíe el afán, porque nos lleva a condenación. Muchas veces las preocupaciones las ponemos en las fuerzas y cargas del hombre, decía el Señor. Cava con la estaca y entierra el afán. Eso significa lo que se llama tierra y pisón, ¿verdad? Sepulte el afán. Dele sepultura, dele muerte al afán. Y no es solamente para el ministro, porque el afán nos agobia a todo. Hay momentos de tensiones en nuestras vidas que nos preocupamos más por cómo vamos a vestir, por cómo vamos a comer, por lo que vamos a beber, que por salvarnos. Que por salvarnos. El orgullo, amado hermano. El orgullo es otro enemigo silencioso. Y muchas veces pensamos que no hay orgullo en nosotros, y sí lo hay. No menciono nombres por un problema de ética y estética, diría yo también. Pero conozco personas, hermanos, que amo mucho, 20 años sin confesar, hay orgullo en mí, pastor. Pero usted, si usted es una persona mansa, hay orgullo en mí aún. Y quebrantado, lágrimas en sus ojos, mi Señor me dijo, veo orgullo aún en ti. A mí me lo han dicho, mi Señor. ¿Y para dónde voy? Para sus pies como María. Para sus pies. Ese es el mejor lugar para darle sepultura al orgullo. Pero hay que saber reconocer. Mire, vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 2, verso 37. Vaya tomando nota mientras tanto. Amén. Mire lo que dice el Señor. Le está hablando a Nabucodonosor. Dice, tú eres rey entre reyes y el Dios del cielo te ha dado el reino, te ha dado el poder, te ha dado la majestad y te ha dado la gloria. Le estaba diciendo, ven acá, Nabucodonosorcito, siéntate aquí que te voy a explicar algo. Tú eres rey de reyes, pero yo soy el que te he dado el reino, el poder, la gloria y la majestad. Muchas veces Dios nos va a tener que recordar, por medio de otras vasijas, audiblemente, por su palabra, la profecía, de que todo lo que tenemos y con todo lo que cargamos es de Él y no es nuestro. Que solamente somos vasijas en uso, porque muchas veces el orgullo llega silenciosamente y cuando llegamos a un nivel, a un estatus, cuando llegamos a un lugar de eminencia, nos comenzamos a creer que somos la última Coca-Cola en el desierto y no es así. El que más alto y el que más cerca está del Señor no es el que sube a un altar, es el que va a sus pies. Ese es el que más cerca está del Señor. Marta estaba bien lejos en sus afanes, María estaba a sus pies. Esa es la cercanía a nuestro Señor, pero el orgullo llega silenciosamente. ¿Quién era Nabucodonosor? El presidente del primer mundo, de la primer potencia mundial en ese tiempo. Era un Biden. Véalo de esa forma. Y a ese lo tuvo que situar y decirle, aguántate un momentico que creo que te estás yendo un poquito lejos. Por eso Dios muchas veces nos va a corregir con vara. Y cuando solamente ve que hay un gramo de mostaza de orgullo en nosotros, nos va a llevar y nos va a humillar. Porque dice que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Así que cuando venga la corrección sobre su vida y le digan, hey, hay orgullo en usted, porque la mejor forma de atacar el orgullo es hiriéndolo. Recíbalo, reconózcalo y cambie su posición. Además, ha puesto en tus manos a la humanidad entera, a las bestias del campo, a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de ti el gobernante de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Aquí le está revelando Daniel el sueño que tuvo, el primer sueño del rey Nabucodonosor, la estatua con la cabeza de oro. Usted conoce la historia.
Y le está diciendo, no importa dónde vivan, aquellos que están bajo tu mando, todos te los he puesto yo para que los gobierne. Dice, como gobernante, grave esa palabra, gobernante, de gobernar. Dice, tú eres la cabeza de oro. Le estaba diciendo, yo te puse a gobernar, pero el oro tipifica la santidad. Para saber gobernar hay que tener actitudes, pero tienes que tener el don y la unción para poder hacerlo como a Dios le agrada. Porque cuando hay oro en tu cabeza es porque hay santidad y hay realeza. Y eso es una cosa que el enemigo va a perseguir. Lo más valioso, la autoridad de un hogar, Padre que estás aquí. Cuando hay oro en tu cabeza, el enemigo va a tirar el orgullo en tu persecución. El enemigo va a enviar el orgullo al acecho. Ministro que estás aquí, cuando hay oro y santidad en tu cabeza, te van a enviar el orgullo. Es que está pisándonos los talones. Está pisándonos los talones siempre. ¿Qué dice Levítico 26, 18? Porque Dios viene advirtiendo a este hombre, porque ya había advertido a su pueblo. Mire lo que le dice. Si después de todo esto seguís sin obedecerme, 7 veces os castigaré por vuestros pecados y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. El hierro y el bronce eran 2 de los minerales que tenía la estatua que había visto Nabucodonosor. Recuerde que parte de los pies eran de barro y de hierro. El bronce estaba en el tórax. Recuerde que Dios cuando viene hablando, viene advirtiendo, pero viene dando directrices y dando órdenes, porque Dios sí sabe gobernar. Dios sí sabe guiar a todo un pueblo, porque Él es el creador, Él es la esencia de todo, en Él está todo. ¿Sabe? Ahí se llama cero escasez. Ahí hay sabiduría, ahí hay amor, ahí hay plenitud, ahí hay grandeza, ahí hay señorío. Ahí está todo, pero Él está advirtiendo, le dice, te di para gobernar, Nabucodonosor. Yo fui el que puse todo eso en tus manos. Ya su pueblo lo había advertido en el libro Levítico. Y que decía, si desobedecéis una de las cosas, alguien me decía en la mañana, tengo que hablar con usted porque estoy en rebeldía. Y yo le decía, si hay una de las cosas que Dios condenaba en medio de su pueblo, era la rebeldía. Y era lo que siempre apartaba a Israel del camino del Señor, cuando eran rebeldes. Voy para el segundo sueño, Daniel capítulo 4, verso 21. Aquí es el sueño del árbol. Dice, ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos y alimentaba a todo el mundo. Así somos cuando fuimos llamados a gobernar, fuimos llamados a cubrir a otros en autoridad, fuimos llamados a hacer cobija, protección, amparo. Dice que tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos, fuimos llamados a alimentar a otros. Y alimentaba a todo el mundo. Bajo su sombra se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Bajo su sombra, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que gobierna tiene la capacidad de dar cobertura, pero es el que sepa gobernar. Mire, ese árbol eres tú, le estaba diciendo, ese árbol eres tú, ese sueño que te dio Dios, te está diciendo quién tú eres en este momento, que te has hecho fuerte y poderoso y tu grandeza ha alcanzado el cielo. Aquí comienzan los problemas. Tu dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Y aquí Nabucodonosor estaba haciendo algo incorrecto. Y cuando vamos al verso 29 dice, 12 meses después, 12 es número de gobierno, 12 meses después de este sueño, Dios mío, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real en Babilonia, exclamó, mirad la gran Babilonia que he construido como capital del reino y la he construido para mi poder y para mi propia honra. Y por eso es que te preguntaba, Orlando, hasta en la puerta, porque aquí es cuando se le enferma el ojo a la yegua. Aquí es cuando se le enferma el ojo a la yegua. ¿Y saben con qué se le cura? Con un agua de sal
bien cargada. Santificación. Mire, aquí comenzaron los problemas para él. ¿Por qué? Porque el reconocimiento no era el Señor. Cuando hay orgullo en nosotros, no vamos a saber reconocer que las cosas que provienen son de Dios. O perdón, sí vamos a saber, pero no vamos a ser capaces de reconocerlo. Porque el orgullo ya está obrando en nuestros corazones, ya está calando, ya está lacerando, llegó a tus sentimientos, llegó a tus emociones y te está diciendo, lo que has conseguido es por tu esfuerzo. Te está diciendo, el reino que has construido es por tu poder. Te está diciendo, y es para tu honra, dice la palabra, que toda gloria y honra es para Dios. Toda gloria y honra es para Dios. Cuando el orgullo llega a tu vida, no reconoces ni quién es Dios, ni el poder de Dios, pierdes el temor de Dios, pierdes el camino de la voluntad perfecta y comienzas a desviarte. Y muchas veces, pero aquel no era el que alababa al Señor como cantor, pero aquel no era el que danzaba para el Señor, pero aquel no era el que siempre llevaba la palabra. ¿Qué pasó? Llegó el orgullo como enemigo silencioso. Llegó el orgullo y empezó a creerse cosas. Llegó el orgullo y la altura le dio mareo. Llegó el orgullo para desviarlo del llamado y del propósito. Cuidado cuando llega el orgullo a nuestras vidas. Cuidado cuando creemos que por lo que poseemos hay gloria de hombre en nosotros. Cuidado. Porque dice la Biblia que todo es de Él y para Él. Somos vasijas en sus manos, somos la niña de sus ojos, somos el pueblo de Dios porque dice, pueblo mío son. Y decía la palabra ahorita, muchas aflicciones padecerá el justo, pero de todas, diga, de todas me librará Jehová. De todas me librará Jehová. No vayas a pensar que vas a vencer tus aflicciones con tu propio poder. No vayas a pensar que la bendición que llega a tu vida es por tu gloria y por tu honra. Nunca, amado hermano, nunca nos creamos merecedores. Somos inmerecedores de la salvación. Somos inmerecedores de ser llamados y amados por Dios. Pero el amor de nuestro Señor superó todo eso. Y eso tenemos que entenderlo. No había terminado de hablar. ¿Cuándo? Desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es el decreto en cuanto a ti. Cuando hablamos de decretos, hablamos de autoridad o legalidad espiritual. Rey Nabucodonosor, tu autoridad real se te ha quitado. Ya en lo espiritual no era apto para gobernar. Ya en lo espiritual carecía de lo que Dios le había dado. Todo, dice, toda la humanidad he puesto en tus manos. Todos los reinos, todas las bestias del campo, todos los animales, el fruto que das es mío. Dice, todo será quitado. Todo. Viene condenación cuando hay orgullo. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales. Comerás como pasto el ganado. Mire, antes el que le daba cobija a los animales pasó a vivir con ellos. Miren cómo Dios desposiciona a alguien por el orgullo. Y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo, que se los entrega a quien Él quiere. Hay algo que Nabucodonosor no supo entender, y es que en lo espiritual, cuando nuestro Señor vino, el Señor repartió dones, repartió carismas, que hoy la iglesia tiene el derecho y el deleite de poder disfrutar de ellos. Y muchas veces pensamos el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de sanidad, y muchas veces nos olvidamos que son 21.
Y el anciano Brian me enseñaba algo y él no sabía ni de qué era la palabra que Dios me había dado sobre el don de gobernar. Mire lo que dice Romanos 12:8. El que exhorta en exhortación, el que da de con sencillez y el que gobierna, hágalo con solicitud. Para gobernar hay que tener un don. No todo el mundo sabe dar órdenes bien dadas. De mandar manda cualquiera. Pero de saber gobernar tiene que estar la esencia del Espíritu Santo en usted. De saber guiar tiene que estar la esencia del Espíritu Santo en su vida. De poder dar una palabra de sabiduría, de poder clamar, de poder saber guiar todo un pueblo. Y esto no es solamente pastor, pero le toca a usted. Sí, como pastor me toca. Me toca velar por usted como rebaño, me toca rendir cuenta con usted, me toca guiarle, me toca corregirle. Me toca exhortarle, me toca sanarle, me toca amarle, me toca llorar por usted. Pero a usted en su hogar como padre le corresponde con los suyos. Ministros que están aquí, cada uno en su área, le corresponde con los suyos. Aquí hay para todo el mundo, repita conmigo. Aquí hay para todo el mundo, así es Dios de bueno. ¿Sabe lo que significa solicitud? Acelerar, velocidad, rapidez, prisa, prontamente, diligencia. El don para gobernar quita la pereza de tu vida. El don para gobernar quita la modorra espiritual de tu vida. El don para gobernar te saca de aquellos que han entrado en un proceso de invernación espiritual. Porque te lleva a ser presto, te lleva a ser diligente, te lleva a preocuparte y ocuparte de lo que Dios te da. Es tiempo. Mire, hermano, Dios ha venido hablando. Dios ha venido hablando. Despierta, despierta, despierta. Estamos durmiendo. Estamos durmiendo y en medio del silencio y nuestra modorra llegan los enemigos silenciosos. Llegan y ese no toca la puerta. Dios mío, cómo ha avanzado el tiempo. El tercero, la incredulidad. Marcos capítulo 9, verso 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma las manifestaciones. Por eso es que usted se va a topar personas que en una guagua, en un velorio, en una fiesta, se van a manifestar. Dice que era un espíritu mudo y donde quiera le tomaba, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. La sintomatología, aquellos que conocen de medicina, es una esquizofrenia, porque tiene síntomas de epilepsia también. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, aquellos que caminaban con el Señor. Aquellos que venían viendo los milagros de Jesús, aquellos que le habían reconocido, los primeros que fueron llamados, los pilares, diría yo, de la iglesia primitiva. Aquellos no pudieron echar fuera un espíritu inmundo, no pudieron. Y tenían la unción, ¿sí o no? Tenían el llamado, ¿sí o no? Tenían la habilitación, ¿sí o no? Y no pudieron. Tenían los dones para que lo entienda y no pudieron. Tenían el carisma, pero no pudieron. Porque hay un enemigo silencioso que se llama la incredulidad. Puedes cargar con el más hermoso de los dones que cuando te falte fe, no vas a poder mover ni la silla del comedor de tu casa. Puedes cargar con el más hermoso de los dones que si te falta fe no vas a ver la obra del Señor. Los discípulos no pudieron y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula. Generación incrédula, ¿hasta cuándo es estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? La palabra incrédula, apisto, significa sin fe cristiana, pagado, indigno de confianza. Cuando hay incredulidad, somos indignos de la confianza del Señor. Cuando hay incredulidad es porque nos falta la fe cristiana, amado hermano. Somos paganos. Los dones son regalos,
son irrevocables, pastor, sí, pero se pueden dormir o apagar. Y eso depende de la vasija, no del Señor. ¿Sabe qué? Los dones son para usarlos, para edificar. Los dones son para edificar el cuerpo de Cristo. Los domas, nosotros los ministros que habla Efesios capítulo 4, verso 11, cuando el Señor ya partía, ¿es para qué? Para perfeccionar a los santos en la obra, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Entonces, tenemos que usar lo que Dios nos ha dado, pero tenemos que despertar. Muchas veces no vemos la gloria de Dios y los milagros a la magnitud que Dios quiere que lo veamos, porque nos falta fe. A mí no me falta fe, pastor. A los 12 que caminaban con Cristo les faltó fe. Y vivían con Él. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él le dijo, desde niño. No crea usted que las personas poseídas, endemoniadas, solamente operan en adultos. ¿Desde cuándo lo padecía? Desde niño. Padre que estás aquí, preocúpate y ocúpate de las manifestaciones de tus hijos. Comienza a observar a partir de ahora los cuadros clínicos y los cambios de carácter, los cambios de comportamiento, los cambios de actitudes. Comienza, Dios te está diciendo despierta. Despierta porque se avecina en el silencio el enemigo. Y Jesús le dijo, si puedes creer, ¿qué dice después? Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Dice que al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame con mí. Tenía más fe el padre del muchacho que los apóstoles. Muchas veces creemos que porque estamos caminando en un ministerio o cerca de los ministros, cargamos con más fe que otros. No. La fe es algo que aunque sea como un grano de mostaza, no puede apagarse en medio de nosotros. La fe tiene que llevarnos a nosotros a ver la sobrenaturalidad de Dios en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y cuando usted crea que le falta fe, clame como el padre de ese hijo, ayúdame con mi incredulidad, aumenta mi fe, porque todos llegamos con una dosis, con una medida de fe, pero todos tenemos que pedir que nuestra fe sea engrandecida. Señor, si aún no lo he visto porque no he creído, dame de esa fe que viene de ti. Anhélelo, pídalo. Muchas veces hay personas que llevan 20 años en una iglesia viendo a todo el mundo sanar y padeciendo una enfermedad. Pero aquel llegó ayer y ya está sano. Pero aquel llegó creyendo y tú te has pasado 20 años religiosamente calentando un banco. Que no te falte fe, que no te falte fe. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndolo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Cuando hay fe, la legalidad espiritual que viene de parte del Señor, dice, y no entres más. Le cierra puertas al enemigo y no entres más. Cuando clame, eche fuera su incredulidad y dígale, y no entres más. Repita conmigo, incredulidad. Sales de mí y no entres más. Y no entres más, porque no tienes derecho. Porque no tienes derecho. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Cuando no crees en la efectividad del ayuno y la oración, que es el arma que Dios nos da
para echar fuera la incredulidad, ni el gato de tu casa va a salir al patio. Fuera, ni el gato va a salir al patio. Tenemos que ayunar y tenemos que orar. Y en el turno profético lo decía, porque te veo dormida, no clamas, no ayunas y no oras. Perdóneme, si usted quiere echar fuera, si usted quiere ser libre y libertar a otros, tiene que comenzar a orar y ayunar. Eso nos hace fuertes, son armas, armas. Y no solamente echa fuera, sino que no entra más. No es que ayunes una semana porque ya el enemigo ha ayunado 40 días. No, pero es que ya yo terminé un ayuno de 15 días, como voy al ayuno congregacional. Hermano, cuando Dios te llama y te da una orden, una directriz, te direcciona en tu vida, solamente nos queda algo. Como aquel que dice, si todo está hablado, lo que nos queda es obedecer. Obedecer. Si nos dice ayuno, ayuno, se está aproximando el ayuno congregacional, que será la otra semana por cuestiones de fluido eléctrico, pero viene la vigilia congregacional. Muchas veces nos duele ver una iglesia llena en Santa Cena, sin embargo el día antes, que es el día que nos preparamos como templo, es el día que nos preparamos como vasija, es el día que, Señor, llegué a tu horno para que tú me des fuerza, para que selles toda fisura, para que tú me reboses de lo que quieras darme, pero saques de mis entrañas lo que se oculta como un residuo. ¿Sabe qué? Nuestra alma, ayer se lo ministraba a alguien, nuestra alma es una caja fuerte que oculta las cosas, pero también que nosotros mismos somos capaces de encontrarlas. Tiene que venir el Espíritu Santo con un de repente o un volviendo en sí para que reaccionemos. Entonces, preparémonos ante la mesa. Preparémonos. Si hay ayuno congregacional, allí estaré. Si hay vigilia congregacional, allí estaré. No haces nada con llevar una vida permisible o que tú creas que estás haciendo lo correcto. Mire, no podemos acomodarnos a la iglesia. Tenemos que dejar que sea Dios el que acomode y el que ordene todo lo que está en nuestra alma. Muchas veces, en el tiempo que menos esperamos, en el tiempo que muchas veces no le damos el valor que requiere, es cuando Dios más se glorifica. Muchas veces, quizás usted nunca ha experimentado, pero nosotros, Dios nos dio la oportunidad, 2 horas adorando al Señor, 2 horas ininterrumpidas adorando al Señor. Adorando, y el Señor hablándonos en medio de nuestra adoración, y el Señor corrigiéndonos en medio de la adoración, y el Señor exhortándonos. Mire, nos lavó, nos tendió, nos planchó, pero ahí estamos para Él. ¿Sabe qué? No perdamos las oportunidades que Dios nos da. Cuando Dios llame, acuda. Juan capítulo 11, verso 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Le estaba diciendo, me alegro que no estuvieran allí para que crean en lo que voy a hacer. Porque ya había incredulidad en medio de ellos. Ni el gato pudo salir al patio, ¿sí o no? Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, que Dídimo significa doble o gemelo. Y el doble es alguien que imita, el gemelo es alguien que iguala. Y el nombre de él, lo que significa que estaba siendo llamado a imitar al Señor, a igualar, a llegar a su estatura de varón perfecto. Y le dice a sus condiscípulos, él fue el único que habló, Tomás dice, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué le estaba diciendo? Vamos a seguir al Señor, que aquí no hay de otra. La fe tiene que ser que le sigamos. Mire de qué forma habló Tomás. Eso fue en el capítulo 11. Pero mire el capítulo 20 qué pasa. Jesús le dijo cuando se le aparece a María, no me toques, pues aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Le estaba diciendo, aún no me toques, que ya voy camino.
con un cuerpo glorificado. Espera, solamente ve y dile. Los estaba probando a ver cuántos de ellos creían. Él no se había, solamente María lo había visto. Los estaba probando a ver si la incredulidad de sus discípulos había salido de ellos. Los estaba probando, ¿por qué? Porque los llevó con ellos al monte a orar y lo que hicieron fue dormir. Los estaba probando. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Pero Tomás, aquel llamado Dídimo, ¿se acuerda? Uno de los 12 no estaba con ellos cuando Jesús vino, cuando Jesús se presenta. Dice el verso 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Oye, Tomasito, la que te perdiste, aquí llegó el Señor. Pero ¿cómo? Si aquí estuvo Cristo. Muchas veces le dicen, viene Tomás, vi al Señor, estuvo en mi casa, me visitó, me habló. Pero ¿cómo? Sí, Cristo nos habla, Cristo se presenta, Cristo vive en nosotros, que va aún más allá. Nuestra fe tiene que crecer y saber que Él no solamente anda con nosotros, que Él vive en nosotros, mas no vivo yo, dice la palabra, vive Cristo en mí. ¿Sabe lo que significa eso? Mi voluntad es la de Él. Lo que yo quiero hacer son sus obras, seguir su camino, ser un Dídimo, ser un doble, ser un imitador de Cristo. Seguir cada paso que dé. Dice, al Señor hemos visto, y Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, mire, un discípulo, repita conmigo, un discípulo, un apóstol. Estamos hablando de alguien en eminencia, un ministro. Estamos hablando de alguien que conoce al Señor. Y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Dice el verso 26, 8 días después, 8 es número de reinicio. Le voy a anticipar algo. Tiene que haber un reinicio en nuestras vidas cuando la fe es engrandecida. Tiene que haber un reinicio en nuestras vidas cuando comenzamos a ver lo que no veíamos y comenzamos a creer en lo que no creíamos. Dice que 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomasito. Dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz entre vosotros. Llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio de ellos. ¿Por dónde entró? ¿Acaso no es el que abre puertas que nadie puede abrir y cierra puertas que nadie puede cerrar? Cuando Cristo llega a tu puerta, no necesita ni tocar, simplemente se va a presentar y te va a decir, paz a vosotros, paz a vosotros. Pero ¿quiénes lo van a recibir? Los que creen. El incrédulo no recibe a Cristo, el ateo no recibe a Cristo. Y si aquí hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, al final vamos a hacer un llamado. Cristo llega y toca tu puerta. Si has venido a este lugar es porque hay un propósito. No sé a quién el Señor le estará hablando, pero yo sé que Dios está hablando. Y cuando Cristo llega y entra, es para habitar, para que todo cambie. La fe de Tomás tuvo que ser reiniciada. Muchas veces nos van a coger como teléfono, ¿cómo se llaman los chinos aquellos? Blue. Y van a tener que reiniciarnos hasta diario. Hasta diario el Señor nos tiene que reiniciar porque nos está faltando fe. Porque llega alguien y viene y dice, vengo pidiendo oración porque estoy enfermo y yo sé que voy a sanar. ¿Y qué usted tiene? No, tengo tal enfermedad terminal y los médicos me dan 3 días de vida. Pero si ya los médicos te dan 3 días de vida, ¿acaso la ciencia no se sujeta a Dios? ¿Acaso la ciencia no es un don? Toda ley está sujeta al Señor. Incluso Él tiene la autoridad para romper las leyes de la física. Porque en los años que dividió el Mar Rojo, la palabra física creo que ni se conocía. Bueno, quizás los egipcios sí. Y sin embargo hoy en día se demostró en un laboratorio, desde la década de los 90, se llama efecto Moisés. Y en un laboratorio pudieron dividir las aguas. Y entonces el Creador no va a poder hacerlo. La ciencia se sujeta al Señor.
La ciencia se sujeta al Señor. Dice, estando en la puerta cerrada, y le dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas... ¿De qué padecía Tomás? De incredulidad. Como enemigo silencioso. La incredulidad no tiene distinción entre pastor y oveja. La incredulidad no tiene distinción entre ministro y obrero. La incredulidad cuando llega y pone mira y precio, si no estamos listos y preparados, si no ayunamos, si no oramos, si no intercedemos, si no nos congregamos, si no estudiamos la palabra y la escudriñamos, si no buscamos de la presencia, si no nos esforzamos, la incredulidad llega, porque a Tomás le llegó la incredulidad y le tocó su puerta. Mire, no seas incrédulo, sino creyente. Tenía un problema de fe, Adulán puede ir subiendo. Tenía un problema de fe, Tomás, aún siendo apóstol. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Para aquellos que no reconocen que Cristo es Dios, para aquellos que no creen que Cristo es Dios, le dijo, Señor mío y Dios mío. Recuerda el Antiguo Testamento, la manifestación en su pueblo era el Creador. El Nuevo Testamento, el Evangelio del Señor. El tiempo de la gracia, el Espíritu Santo en medio de nosotros. Amén. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí es donde entra usted como iglesia. Usted es bienaventurado porque usted no vio a Cristo físicamente. Pero en su espíritu hay un código que le hace reconocer la voz de Cristo. En su espíritu hay un código que le hace obedecer la voz de Cristo. Y en su espíritu hay un código que se alinea con la alabanza y la adoración a Cristo, reconocimiento y pleitesía como Rey de Reyes. Eso lo cargamos cada uno en nuestro espíritu. Es algo que vino codificado desde los cielos y aún está con nosotros en esta tierra. ¿Sabe qué? Bienaventurados somos que aún sin ver hemos creído. Y la incredulidad viene como enemigo silencioso a tratar de quitarnos eso tan grande y hermoso que Dios nos ha dado, que se llama la fe. ¿Qué se llama la fe? La fe es el enemigo número uno de la incredulidad. La humildad es el enemigo número uno del orgullo. Y los afanes son combatidos con el reino. Cuando buscamos el reino, nos estamos enfrentando a los afanes de las añadiduras. ¿Usted está entendiendo lo que Dios ha querido decirnos? Dios nos está llamando a despertar. Dios nos está llamando porque algo grande se avecina. Y Dios nos dijo que el enemigo viene como ola enorme, que reforcemos las murallas de nuestra casa, de nuestros hogares. ¿Con qué? Con nuestras oraciones, con nuestra fe, creyendo y caminando con el Señor. Dios nos está levantando y nos está llamando y nos está diciendo, alístate. En el tiempo del jueves, mientras ministraba el anciano Prades, la batería es un instrumento de percusión que ministra el cuerpo del ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es ministrado por los instrumentos de percusión. Y lo que en mi espíritu yo identificaba en el código, llamado a la batalla. Llamado, lo probé con nuestros avisáis y la respuesta de todo en un mismo espíritu, llamada a la batalla. Dios nos está llamando a la batalla y ya nos está anunciando los enemigos que se vienen aproximando. Los afanes es uno de ellos, el orgullo es otro, la incredulidad es otro. No podemos perecer por falta de conocimiento. Tenemos la palabra de Dios como palabra profética segura. Diario tenemos que consumir una dosis, porque es una vitamina espiritual que necesitamos
¿Para qué? Para que sea activado nuestro espíritu. Es algo que va a echar fuera la incredulidad. Es algo que nos va a llevar a buscar, a tener hambre y sed del Señor y de su palabra. No nos basta, yo tengo el don de la profecía, pero si no conoces la palabra de Dios, ¿de qué vas a profetizar? Si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a exhortar? ¿Cómo vas a consolar? ¿Cómo vas a edificar el cuerpo de Cristo? Yo tengo el don de sanidad, pero si no conoces su palabra, ¿cómo lo vas a usar? ¿A quién vas a sanar? Yo tengo el don de interpretación de lengua. ¿Y a quién vas a edificar si no conoces la palabra y en el momento que la has de usar? Yo tengo el don de servicio, pero si no te sujetas al orden de casa y no conoces la palabra y como Dios instituye las cosas, ¿cómo vas a servir? Están los carismas, los dones, pero necesitamos equilibrarlos con la palabra de Dios. Hay algo que tenemos que entender como iglesia. Tenemos al Espíritu Santo, ¿sí o no? Tenemos la palabra del Señor, ¿sí o no? Tenemos la autoridad y el poder, ¿sí o no? Pero tenemos que aprender a usar y a saber usar bien lo que Dios nos da. Yo quiero que usted entienda lo que Dios está hablando. Dice Mateo 6:34. Así que no nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No te estés preocupando qué vas a comer mañana. No te estés preocupando qué vas a vestir mañana. Preocúpate por darle a Dios hoy lo que es de Dios. Que mañana será Dios quien se ocupará de proveer. Preocúpate por lo que tienes que hacer hoy, porque no sabes si mañana ya el rato ha venido. Cada día tiene su afán, y el afán es algo que va a venir de la misma forma que viene la misericordia. Dice que cada mañana se renueva. Mira lo que envía el enemigo, y es lo que acabo de ver. Cada día envía un afán diferente para desenfocarnos. Es mi tiempo de orar, sí, pero llegó la leche. Señor, guarda, la mía estará allí cuando yo vaya. Yo tengo mi tiempo contigo y tú lo sabes. Y puedes estar seguro que cuando tú vayas, tu provisión va a estar esperando por ti. Señor, pero es que yo tengo que ir al banco. ¿Cuándo tienen que ir al banco? Señor, mandar el banco a ellos. Porque necesito sacar platica para la provisión de la tarjeta. Y tu tiempo de oración, Señor, mi tiempo es contigo y mis tiempos están en tus manos. Primero lo tuyo y lo mío vendrá después. Y puedes estar seguro. Mire, hay algo que es efectivo. Cuando usted vea que su tiempo no le alcanza, cuando usted ore le regalo algo. Señor, administra mi tiempo. Señor, administra mi tiempo para lo que debo hacer. ¿Y sabe qué? Tenga la certeza que le va a alcanzar el tiempo para eso y para mucho más. Tenga la certeza. Muchas veces no usamos las armas porque nos falta fe, porque el afán nos consume o porque el orgullo nos tiene tan atados. No tengo necesidad de orar, ya yo oré. Clama a mí, yo te responderé. ¿Cómo era aquello que predicaba la anciana Rebeca? Los anaseos, los de cuello alto, los orgullosos, los que creen que no necesitan el apoyo de oración de otros, los que creen que lo tienen todo y le pasa como Apocalipsis, no eres más que un pobre, ciego y desventurado y te creías rico. Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, aquí le vuelve a hablar a Nabucodonosor. Yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura.
Y entonces bendije al Dios Altísimo. Bendije al Dios Altísimo. ¿Qué decía la administración de las ofrendas? ¿A quién habían bendecido? Al Dios Altísimo. Y alabé con estas palabras que vive para siempre. Su poder durará siempre y su reino permanecerá en generación. Y dice el capítulo 4, verso 2, y lléveselo como rema. Conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Nos conviene dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando usted da testimonio de lo que Dios ha hecho, usted está glorificando y alabando a Dios. Usted está reconociendo y espiritualmente se están emitiendo decretos a favor suyo, no en contra, como los que había con Nabucodonosor. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, que significa perpetuo o siempre eterno. Y su señorío de generación en generación. Nabucodonosor, cuando se cumplieron los 7 años, 7, número de perfección. Muchas veces aquellos que fueron llamados a gobernar literalmente tienen que atravesar un proceso donde tendrán que comer de la hierba del campo, dormir con las bestias y al sereno. No le quite su desierto y su proceso, porque al cumplirse su sentencia va a reconocer quién es Dios. Y va a reconocer que Dios es el que posiciona. Y que vas a reconocer que Dios es el que te llama. Y vas a tener que reconocer que Dios es el que te lleva a un lugar de eminencia. No es la hermosura de una vasija lo que le hace brillar como lámpara, sino la esencia que el Espíritu Santo puso en ella. Por eso no podemos menospreciar a nadie. Dijo el Señor que el más pequeño sería como el mayor en el reino. Eso se llama humildad. El enemigo número 1 del orgullo. Seamos humildes y mansos, dijo el Señor. Seamos humildes y mansos. Y para terminar, mientras usted se pone en pie, mire lo que dice Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe lo que es potestad? Es autoridad, es legalidad, es poder. Y eso lo tiene la iglesia. Eso lo tenemos los hijos de Dios. A los que hemos creído en su nombre. Que no te falte fe. Quiero hacer un llamado por si hay alguien que no conocía al Señor y quiere entregar su vida a Cristo. Es para orar por usted, no es para avergonzarle. Gloria a Dios por esa alma. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay fiesta en los cielos. ¿Hay alguien más que quiere recibir al Señor Jesús como su Rey y Salvador? ¿Alguien que quiera reconciliar su relación con el Señor? ¿Sabe qué? Quizás mañana no haya tiempo. Dice la palabra, buscadme mientras haya tiempo. En el nombre de Cristo. Quizás alguien vea un alma reciba al Señor. Por esa alma hay fiesta en los cielos. Por esa alma ya hay un Mahanaín. Por esa alma ya hay 2 campamentos en fiesta. Porque nosotros hacemos fiesta por esa alma.
¿Saben qué? Se le presentó el Señor sin tocar su puerta. Así es como llega el Espíritu Santo a nuestras vidas. A muchos nos llega por dolor y a otros por amor. A mí me llegó por mucho dolor. Y he entendido que tuve que tocar fondo. He entendido que me era necesario pasar 7 años con las bestias del campo, durmiendo al sereno y comiendo hierba. He entendido que me era necesario creer. He entendido que fue la sobrenaturalidad de Dios manifestada por medio del Espíritu Santo en mi vida quien me sacó del lodazal donde yo estaba. He entendido que la salvación mía y de mi casa está en manos de mi Señor. He entendido que cada palabra que Él desata es para beneficiarme. Y me está diciendo, te estoy formando, te estoy madurando, pero te estoy cuidando para que no venga el afán y te arranque antes de tiempo. Para que no venga el orgullo y te arranque de antes de tiempo. Para que no venga la incredulidad y te oprima antes de tiempo. No le pida nunca al Señor que le saque de su desierto y su proceso. No le pida nunca a Dios que le quite la prueba. Todos vamos a ser probados, pero el éxito está en terminar aprobados. Nos es necesario, nuestra fe va a ser probada. Nuestra humildad va a ser probada. El ansias y el anhelo de buscar el reino va a ser probado. Hay tiempos que van a ser de escasez. Hay tiempos que van a ser de las vacas flacas. Pero va a venir tiempo de las vacas gordas. Y lo que se avecina es grande. Dios nos está probando una vez más en cada área de nuestras vidas, pero algo grande viene de parte del Señor. Diga, algo grande viene de parte de Dios. Levante sus manos, vamos a orar para despedir el tiempo que realmente ha avanzado. Yo no sé si usted ha estado atado o al orgullo o a la incredulidad o los afanes de esta vida te habían sumergido y te habían apartado de tu llamado y tu propósito. Yo lo que sí sé, lo que el Espíritu Santo viene haciendo sobre cada alma, restaurando y levantando a cada uno de aquellos que extienden su mano en socorro y dicen, Señor, ayúdame con mi incredulidad. Señor, ayúdame con mi orgullo. Señor, quita de mi corazón todos los afanes que me han apartado de tu propósito. Padre, en el nombre de Cristo, tu pueblo levanta sus manos porque creemos que en las tuyas están nuestras soluciones. Padre amado de la gloria, que sea tu Santo Espíritu quitando de nosotros y desarraigando aquello que nos aparta de llamado y propósito. Padre, fuimos creados para adorarte. No permitas que seamos desenfocados. En el nombre poderoso de Jesús, quita la egolatría de mi corazón. Quita el orgullo de mi corazón. Quita los anhelos de mi carne y los afanes de este tiempo de mi vida. Toma el control de mi granero. Que mi tiempo sea ocupado en tu palabra, en tu búsqueda, en tu obra. Toma el control de mi familia, Señor. Aquello que viene levantándose y sembrando incredulidad, Dios mío, aumenta nuestra fe, porque para poder creer lo que se avecina, nuestra fe tiene que ser engrandecida. Porque para poder creer en los milagros que nuestros ojos verán, Dios mío, sepulcros abiertos, féretros levantándose, Señor, por tu palabra, los enfermos sanando, los sordos oyendo, los ciegos viendo y
los cojos caminando. Engrandece nuestra fe para poder creer en lo que ya vamos a ver, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús, quita de nuestras vidas aquello que ha venido como tormento, porque hay un tiempo donde el afán se convierte en tormento. Quítalo, Señor, envía un vallado celestial, Dios mío, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mi ministerio. Glorifícate, mi Señor, glorifícate una vez más, yo te lo ruego, que seas tú obrando y llenándonos. Quita la pereza de mi vida, quita la modorra. Comprométeme contigo, mi Señor. Yo vengo renovando pacto, declárenselo. Yo vengo renovando pacto contigo. Yo vengo renovando contigo el pacto de que tú eres mi Rey Salvador, de que mi llamado está en tus manos y mi capacidad depende de ti. Yo vengo proclamando que esos carismas que tú me diste son tuyos y es para tu pueblo, para edificar tu iglesia. No soy dueño de nada, Señor. No soy dueño de nada, porque todo lo que tengo en uso es tuyo, mi Señor. Es tuyo. Es tuyo, Dios. Es tuyo, es tuyo. Es tuyo, Señor. Abra su boca y adórele, porque el Señor le dijo que usted vino a adorarle. Dele al Señor, dele al Señor, dele al Señor a una voz. Iglesia, abra su boca, a una voz, a una voz. Vamos a promover los cimientos de las tinieblas, que nuestra alabanza, que nuestra adoración derribe el orgullo. A una voz, los cielos cantan, a una voz, la tierra canta, a una voz, hoy te cantamos. Aleluya, mi Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Tu gloria, la tierra son tu alabanza. Abra su boca y cántele. Hágalo con entendimiento, decretando legalidades espirituales. Aquellos que en su nombre creemos, aquellos que le alabamos, aquellos que le adoramos, tenemos la potestad, iglesia, la potestad de ser llamados hijos. Cántele a una voz, cántele a una voz, cántele. Usted vino a adorar a Dios, usted vino a adorar al Señor. Cántele, cántele, aleluya, cántele, aleluya. Los cielos cantan a una voz, la tierra canta a una voz para ti, mi Señor, a una voz para ti, porque creemos en ti, porque te amamos a ti, porque te reconocemos a ti. Tu pueblo canta a una voz, tu pueblo canta a una voz, tu pueblo te adora a una voz en un mismo espíritu, a una voz. Su presencia está aquí, su presencia está aquí. Cántele, cántele, cántele. Aleluya. Yo quiero ser uno contigo y Señor, compartir mi comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir mi comunión en el lugar santísimo. abra su boca, usted está aquí para adorarle. Señor, yo quiero ser uno contigo y compartir mi comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser Cántele. uno contigo. Queremos
Queremos ser uno contigo, mi Señor. Queremos ser uno contigo, porque es a una voz. Se están promoviendo los cimientos de las tinieblas. Hay fiesta, hay Mahanaim, hay campamentos celebrando en adoración. Abre su boca, iglesia, abre tu boca, provoca que esta presencia haga la obra de tu milagro, provoca tu liberación, provoca tu sanidad, provoca tu restauración. Con el Dios vivo, estar en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir: aquí estoy. Encuéntrate con tu Señor, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Encuéntrate con tu Señor, encuéntrate con tu Señor. La única puerta que tienes que abrirle es la de tu corazón, es la de tu corazón. Es con el gran yo soy. Ese gran yo soy está en medio de nosotros. Ese gran yo soy está aquí. Ese gran yo soy es el que habita en ti. Nada nunca me saciará como tú haces. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Él está derramando, recibe lo que viniste a buscar, recibe de parte del Señor lo que hay para ti en esta mañana, recibe tu habilitación, recibe, está siendo reactivado en el nombre de Jesús. Hay reinicios en los ministerios, hay reinicios en los llamados, hay reinicios, hay reinicios, hay reinicios, hay reinicios. Con el Dios vivo, estar en su Presencia y decir: aquí estoy. necesito un encuentro. Necesitas encontrarte con Él. Eres tú, porque ya Él te encontró. Si estás aquí es porque Él te encontró. Comienza a encontrarte tú con tu Señor. Recibe del Espíritu Santo. El Señor está derramando sobre nosotros. El Señor está derramando. Los cielos están abiertos. Tu alabanza ha provocado los cielos abiertos. Nuestra alabanza ha provocado los cielos abiertos. Nuestra alabanza ha provocado la presencia. Porque adoramos al gran yo soy. Porque adoramos a un Dios vivo. Porque le reconocemos a Él. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias. Gracias porque es tu presencia en medio de nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Cantémosle sin instrumento. Su espíritu. Tu palabra dice que el canto libera. En el nombre de Jesús se desatan lenguas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo obrando en tu vida. El Espíritu Santo obrando en tu vida. El Espíritu Santo obrando en tu vida. En el nombre poderoso de Cristo. Ese es el poder sobrenatural de Dios en esta tierra. Su manifestación tiene que ser visible. Su manifestación tiene que ser visible. No hay ataduras en medio de un pueblo que te adora, mi Señor. Porque Pablo y Silas fueron dos y todos fueron libres. No hay ataduras en medio de un pueblo que te adora. Porque el canto libera. El canto libera. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre 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 de Jesús. Recibe tu milagro. Porque la palabra del Señor dice que no habitará en su casa mujer estéril. Estamos en el 9º mes, el mes de fruto. Todo aquel que quiera llevar fruto del Señor, que levante su mano. Que levante su mano. Pero que no olvide que los frutos son de la viña del Señor. Nuestros frutos son de la viña del Señor. Desde ya comienza a pactar tu fruto como un Samuel fue pactado. Derrámate como esa Ana. Derrámate como esa Ana. Derrámate como esa Ana. Y dedícale tu Samuel a tu Señor. Y verás el milagro en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda atadura, todo yugo, toda cadena, todo lo que venía para atar a este pueblo lo enviamos a cárceles sin retorno. Declaramos una iglesia sana, una iglesia libre, mi Señor, porque es tuya, porque es tuya y tus milagros están en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe del Espíritu Santo, recibe del Espíritu Santo de Dios, recibe del Espíritu Santo, recibe el carisma, recibe el fruto, recibe el talento, recibe la bendición que Jehová tu Dios ha decidido por misericordia y amor a nosotros derramar en esta mañana. Gracias. Dele gracias al Señor, dele gracias. Dígale gracias. Gracias porque tú estás obrando. Gracias porque tu milagro ya llegó a mi vida. Gracias porque en mi corazón está el fruto de lo que ya tú has puesto. Gracias porque mi vientre es para multiplicación. Gracias, gracias porque la esterilidad que el enemigo había puesto por mi incredulidad fue echada afuera en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias porque nuestros ojos verán tus milagros en el nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová tenga de ti misericordia. Que Jehová te dé paz y Jehová te prosperará, así como prospera tu alma. Gracias, oh Dios, llévanos con tu cuidado. Llévanos camino a nuestros hogares, Dios mío. Líbranos de accidentes e incidentes. Haznos invisibles a los ojos de nuestros enemigos. Envía un vallado de ángeles sobre nuestros hogares, mi Señor. Reprendemos, Señor, todo espíritu de contraataque y de contragolpe. Y lo enviamos a cárceles sin retorno, declarando que la bendición de Jehová, la bendición de Jehová, la que viene de los cielos, no añade tristeza.
Dale gracias por tu proceso. Dale gracias por tu entrenamiento. Dale gracias por cada lágrima que ha salido de tus ojos. Dale gracias porque en medio de tu desierto está tu Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor.